Francia, 1918. Durante 4 años, cámaras de todo el mundo arriesgaron sus vidas para grabar estas imágenes. En ocasiones recrearon las escenas a posteriori para así preservarlas en nuestra memoria. Las hemos mejorado añadiéndoles color y sonido. ...11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas de iglesia anuncian el alto el fuego. Momentos antes moría el soldado canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918 casi 80 millones de personas sufrieron la guerra. $10 millones de soldados murieron abatidos por las balas, hechos pedazos por las bombas, incinerados, de hambre, devorados por ratas y piojos, víctimas de las epidemias que se extienden en medio de la miseria. Otros 20 millones resultaron heridos. ¿Qué locura sumió a austriacos, serbios, rusos, alemanes, franceses y sus colonias, británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Aunque han perdido la juventud, o el rostro, o la salud mental. ¿Cómo pudo desatarse semejante furia en el mundo? Primera parte. Furia. 1914. ¿Quiénes son los hombres de este periodo tan despreocupados a pesar de la cercanía de la guerra? La mayoría son campesinos ligados a sus tierras, tradiciones y religiones. Se sienten seguros. Ha pasado casi medio siglo desde el último gran conflicto en Europa. Las clases pudientes disfrutan del agradable verano de 1914. Viena, 1914. El gran escritor Stefan Zweig recuerda la capital del Imperio Austrohúngaro. Se abrían nuevos teatros, bibliotecas y museos por doquier. Se respiraba progreso. ¿Qué podría interrumpir este rápido ascenso? ¿Qué podría empañar el bienestar que se alimentaba sin descanso de su propio auge? Un delicioso espíritu de despreocupación reina en todo el mundo. Nunca antes Europa había sido tan fuerte, tan rica, tan hermosa, ni tan siquiera de tener un futuro todavía más brillante. Todavía dura la Belle Époque de principios del siglo XX, aunque no para todos. Los trabajadores trabajan el doble de horas que los de hoy en día, aunque ganan la mitad. Las mujeres perciben apenas la mitad de este salario de esclavos. En teoría, los menores de 12 años no trabajan en las minas. En Francia, Jean Jaurès,
es el aclamado líder de la clase obrera y está preocupado. Sabe que entre la élite europea los líderes de la industria hablan abiertamente de una guerra para poner fin a las exigencias del pueblo obrero. Jaurès escribe: «Vuestra sociedad violenta y caótica, aun cuando pretenda buscar la paz, lleva consigo la guerra, igual que las nubes cargadas de lluvia llevan la tormenta». La carrera armamentística es buena para la industria. Las principales potencias europeas se preparan para la guerra. Sus interminables servicios militares preparan a los hombres para la guerra. La guerra y la muerte planean sobre el planeta. Durante siglos, los imperios rivales se han repartido el mundo con sus espadas. Las conquistas británicas abarcan desde Australia hasta Canadá. Las de Francia desde Indochina hasta África. Alemania también posee colonias, pero quiere hacerse con un trozo mayor del pastel. Antes de 1871, Prusia era un estado dividido. Al atacar Francia y anexionarse las provincias francesas de Alsacia y Lorena, se convierte en el Imperio Alemán. El emperador alemán Guillermo II, de 55 años, se rodea de líderes militares. Ordena la construcción de un navío capaz de hacer frente a la flota inglesa. Quiere concederle a Alemania su lugar bajo el sol. Para Guillermo II, el Reino Unido ha sido una amenaza desde que formó la Triple Alianza con Francia y Rusia. En consecuencia, Alemania se siente rodeada y, por tanto, vulnerable. Su único aliado auténtico es el Imperio Austrohúngaro, una amalgama de naciones menores que lleva más de 60 años bajo el reinado de Francisco José I, de 84 años. Su larga vida ha estado salpicada de tragedias. El suicidio de su hijo y el asesinato de su esposa, la emperatriz Isabel, Sisi, como todos la conocían, su amor de juventud. Ahora es un emperador anciano y muchos de sus súbditos reclaman la independencia. Está gobernando sobre un polvorín, pero Francisco José y sus arrogantes oficiales y políticos rechazan cualquier reforma de ningún tipo. Su imperio recibe el sobrenombre del Alegre Apocalipsis. Los valses y las fiestas se suceden sin fin, como en la boda de Sita, la encantadora princesa, con Carlos, el sobrino nieto del emperador. Pero es su sobrino Francisco Fernando quien debería heredar el trono austrohúngaro. Francisco Fernando está casado con la condesa Sofía Sotek, una aristócrata aunque no de sangre real. Francisco José no lo aprueba, como tampoco aprueba las ideas reformistas de su heredero. Sarajevo. El nombre resuena como un grito a través de la historia. Es en Sarajevo donde el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, con la cual Austria-Hungría se ha anexionado hace poco. Pero Serbia se ha opuesto al movimiento y quiere expandirse uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro junto a su esposa, acaba de sobrevivir a un primer intento de asesinato. Se detienen en el ayuntamiento para protestar con vehemencia. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando abandonan el edificio poco después,
caen abatidos a tiros. El asesino, Gavrilo Princip, es un nacionalista bosnio de 19 años. Recibió la pistola de manos serbias. El atentado de Sarajevo tendrá consecuencias inimaginables, aunque en principio queda encubierto como una noticia de poca importancia. Junto al Támesis, la futura reina de las novelas de misterio Agatha Christie, de 24 años, escribe: Cuando en la lejana Serbia asesinaron a un archiduque, nos parecía un incidente tan ajeno. En aquellos países siempre asesinaban a alguien. Los británicos apenas prestaron atención al agujero negro de Europa, conocida como el polvorín de los Balcanes. 2 guerras de los Balcanes habían dejado 200.000 muertos. En la Gran Bretaña de 1914 ya se habían olvidado aquellas lejanas tragedias. El monarca inglés, Jorge V, de 49 años, es además rey de Irlanda y emperador de la India. Posee un gran reino, aunque su poder es limitado. Su principal preocupación es la lucha por la independencia de Irlanda. El 28 de junio de 1914 escribe: El atentado de Sarajevo es otro golpe más para el anciano emperador de Austria. Jorge V no tiene ni idea de lo que está a punto de estallar, como tampoco la tiene el presidente de Francia, que viaja a Londres en visita oficial para ratificar el acuerdo cordial de la nueva amistad que, tras siglos de letal rivalidad, une ahora a Gran Bretaña y a Francia. Poincaré, de 54 años, es moderado, pero proviene de la región de Lorena, que se ha anexionado a Alemania y que ahora toda Francia sueña con reconquistar. 3 de julio de 1914. Los funerales de Francisco Fernando y Sofía Sotek inician la cuenta atrás para la guerra. Los generales austriacos llevan tiempo buscando una excusa para subyugar a Serbia. No pueden demostrar la responsabilidad del país sobre el atentado de Sarajevo, pero consiguen convencer al emperador. El jefe del Estado Mayor austriaco declara: Debemos librarnos de los serbios, siempre están mordiendo los talones del emperador como serpientes. Pero tal declaración ha pasado por alto a Rusia, protectora de los eslavos. San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, es la sede del zar Nicolás II, de 47 años. Celebra el tricentenario de la dinastía rusa en medio de la pompa de la Iglesia Ortodoxa. Desfilan junto a él la zarina Alejandra y su hijo, el zarevich Alexis. Lo siguen de cerca sus 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En 1905, Rusia había perdido una guerra contra Japón y había vivido su primera revolución. Desde entonces la economía del país había mejorado, a pesar del sacrificio que suponían los elevados gastos militares. A principios de julio de 1914, en medio de las desgracias de Europa, el zar realiza un crucero por el mar Báltico a bordo de su yate. A pesar de estas imágenes de alegre despreocupación, el zar se siente muy inseguro.
La paz está amenazada, al igual que su dinastía. Su heredero y único hijo varón, el zarevich Alexis, de 10 años, sufre de hemofilia. Su sangre no coagula bien. La menor herida podría resultar mortal. Ha heredado esta dolencia de su bisabuela materna inglesa, la reina Victoria, portadora del gen. Tras su muerte, los descendientes de la reina Victoria ocuparon muchos de los tronos de Europa. La Europa de reyes y emperadores es una gran familia. El soberano inglés Jorge V y el zar Nicolás II son primos y casi podrían pasar por gemelos. El Kaiser alemán también es su primo, además de padrino del zarevich. La paz debería reinar en la familia. Pero en cada país, las poderosas facciones nacionalistas ven en la guerra su oportunidad para rematar a un peligroso rival. Y el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, para Guillermo II es la amenaza más grave de todas, un ataque al divino derecho de los reyes. Guillermo II había acompañado con frecuencia a Francisco Fernando de caza. El archiduque era parte de su mundo, y para el Kaiser, un hombre ingenuo e impulsivo, el atentado era un sacrilegio como poco. Guillermo II, sus generales y el canciller alemán, Theobald von Bethmann-Hollweg, estaban de acuerdo. Alemania no podía titubear, debía aprovechar la oportunidad que presentaba el atentado de Sarajevo y dejar claras las intenciones de Alemania. Juntos, deciden apoyar a su aliada, Austria, en su plan de invadir Serbia. La amenaza de la guerra no impide a Guillermo II emprender el 6 de julio de 1914 un crucero veraniego a bordo de su descomunal yate de 8.000 toneladas y 120 metros. Guillermo está convencido de que el conflicto no se extenderá. Afirma: todo habrá acabado en una semana. El zar no declarará la guerra porque Rusia no está preparada y su aliada Francia no posee artillería pesada. ...20 de julio de 1914... el presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, llega a Rusia. Poincaré, un republicano laico, no tiene escrúpulos para apoyar a un monarca absolutista y profundamente religioso como Nicolás II. La visita estaba programada desde hace tiempo. En medio de la crisis no puede haber mejor momento. Poincaré quiere evaluar la solidez de la alianza y la disposición del ejército ruso. El presidente francés realiza una cautelosa declaración. La crisis actual debe quedar limitada a Serbia. Pero cuando los líderes franceses preparan su regreso a París, el gobierno cancela todos los permisos del personal militar y convoca a todos los generales que están de vacaciones. Los austríacos se preparan. 23 de julio de 1914. El gobierno vienés envía a Belgrado un ultimátum con una estipulación para que se permita a la policía imperial investigar en territorio serbio. Belgrado responde: Serbia no es una provincia del Imperio Austrohúngaro. El ultimátum de Austria a Serbia llevará la guerra a todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, el demócrata Woodrow Wilson, de 58 años, es un intelectual y un pacifista. Desea mantener la neutralidad de su país. Declara:
Quiero dejar a Estados Unidos fuera de la guerra en Europa. En Canadá, el miedo a la guerra llega a los titulares. Herbert Asquith, primer ministro británico, teme una intensificación del conflicto hasta límites imprevisibles. Declara: "Estamos al borde del apocalipsis". El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. 28 de julio de 1914. Los cañones Škoda de la artillería austríaca se emplean contra Belgrado. Y Rusia, dada su alianza con Serbia, envía a sus tropas a la frontera austrohúngara. ...30 de julio de 1914... Guillermo II adelanta el fin de su crucero. El Kaiser desembarca junto a su Tekel, que le acompaña a todas partes. Dada su alianza con Austria, envía un ultimátum a su primo Nicolás II, ordenándole que retire sus tropas de la frontera austriaca. Nicolás, en cambio, se moviliza. Le escribe a su primo y aliado Jorge V de Inglaterra: "No sé qué va a pasar. Austria se ha embarcado en una guerra temeraria que podría fácilmente acabar en una conflagración general". Guillermo II, al no recibir respuesta a su ultimátum, duda. Habla de preservar la paz. Pero los líderes militares e industriales que le rodean le empujan a declarar la guerra, culpando a Rusia de extender el conflicto. 1 de agosto de 1914. Alemania se moviliza y le declara la guerra a Rusia. Los jóvenes reclutas alemanes examinan el contenido de sus petates de infantería, que incluyen el indispensable segundo par de calcetines. Jóvenes, apenas adolescentes, reciben afiladas bayonetas y un símbolo del ejército alemán, el puntiagudo casco diseñado para eludir los ataques de sable. La mayoría desea defender a su amenazada patria. Como observaría el futuro escritor Ernst Junger, veníamos de las escuelas o de las fábricas, y tras unas pocas semanas de entrenamiento nos unimos para formar un gran grupo rebosante de entusiasmo. Si miras con los ojos de un soldado, verás la historia como nadie la contó. En San Petersburgo, los rusos ya en guerra cantan el himno imperial que empieza diciendo: "Dios salve al zar". El embajador francés está presente. Escribe: "Al zar le embriaga la emoción. Su pueblo le ha encomendado una misión divina. Es el dueño absoluto de sus cuerpos y de sus almas". Aparece la zarina, de origen alemán. Está preocupada. Sin lugar a dudas, su hermano luchará en las filas enemigas. 1 de agosto de 1914. Leal. El legendario mercado de alimentos, centro neurálgico de la capital francesa, amanece. ¡Han asesinado a Jogues! ¡Han asesinado a Jogues! ¡Han asesinado a Jogues! No lejos de allí, un ultranacionalista proguerra acaba de asesinar a Jean Jogues. Jogues, defensor del pacifismo,
Había intentado convencer a los obreros alemanes para que rehusaran luchar. Había predicho: en un tiempo en que nos vemos amenazados por el asesinato y la carnicería, solo resta una esperanza de preservar la paz, y es que los proletarios se unan. Obreros de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Rusia. Imploremos a esos millones de hombres que se unan para rechazar esta horrible pesadilla. La orden de movilización general recorre toda Francia. De vacaciones en Bretaña, Louis Moffret, estudiante de medicina, describe el momento. Una tranquila tarde de finales de verano. Oigo la campana de la catedral que repica sin cesar. Todos se detienen. Lo hemos comprendido. Las mujeres lloran. Los hombres paralizados observan la torre de la catedral mudos y atónitos. Es la guerra. En la distancia oímos las campanas de Viviers, Mondol, Carfotin y Baguer-Morvan. Se nos encoge el corazón. El 3 de agosto de 1914, París recibe la noticia de que Alemania le ha declarado la guerra a Francia. Entierran a Jaurès y con él a toda esperanza de paz. En Francia, Alemania y Rusia, los obreros corren a defender sus patrias. En Francia, Poincaré bautiza su triunfo sobre las fuerzas nacionalistas como la Sagrada Unión. Se movilizan 3 millones de franceses, además de 5 millones de rusos, 4 millones de alemanes y 2 millones de austriacos. Acerca de todos estos hombres, Stefan Zweig escribe: en 1914, ¿qué sabían de la guerra tras casi medio siglo de paz? Se había convertido en una leyenda heroica y romántica. La gente la veía desde la perspectiva de los libros escolares y los cuadros de los museos. Brillantes ataques de caballería con uniformes impecables, el sonido de una marcha victoriosa sin apenas víctimas, una aventura salvaje y varonil, una experiencia apasionante y maravillosa. Por eso gritaban y cantaban en los trenes que los llevaban hacia la masacre. Quienes no están contentos prefieren no demostrarlo. En Toulouse, un joven granjero, Henri de Perrier, escribe: cualquier signo de tristeza se evaporó. Nos mostramos orgullosos ante nuestros compatriotas. Desde el imperio colonial francés, los entonces llamados nativos y la legión extranjera se embarcan en Argel o en Dakar. En navíos casi tan abarrotados como los antiguos barcos de esclavos, resignados, bailando para la cámara, navegan hacia un mundo desconocido. En una villa a las afueras de París, la familia Ferrari se enfrenta cara a cara a la realidad de la guerra. Han movilizado a los hombres, a todos los franceses entre los 20 y los 48 años. Pero en su jardín de rosas, Jacqueline confía en que René regrese pronto. Espera que la guerra haya acabado antes de que las rosas se marchiten. Estos granjeros que acuden a defender a su país confían en regresar antes de que termine la época de la cosecha. ...3 de agosto de 1914... Los alemanes atacan.
prevén una rápida victoria y una guerra breve. Su plan, el llamado Plan Schlieffen, por el general alemán que lo ideó, consiste en atravesar Luxemburgo y Bélgica antes de que los rusos ataquen por el este y obliguen a Alemania a combatir en dos frentes. Bélgica se había proclamado neutral tras la derrota de Napoleón con el fin de crear un espacio entre Gran Bretaña, Francia y Alemania. Su violación ahora provoca una reacción inmediata desde Londres. Inglaterra le declara la guerra a Alemania. 4 de agosto de 1914. En Londres, el rey Jorge V afirma: «Es una terrible catástrofe, pero no es culpa nuestra. Quiera Dios que termine pronto». El alto mando alemán calcula que los británicos no tendrán tiempo de llegar al continente. La campaña belga terminará pronto. Pero los belgas se mantienen firmes. El valeroso rey Alberto I se dirige a su pueblo. Un país que se defiende no puede perecer. Los belgas sitúan trenes blindados y fuertes defensas para proteger sus ciudades. Una desagradable sorpresa para los alemanes. Les retrasa varios días sobre su plan de batalla. Para derribar las fortalezas, deben traer los gigantescos cañones Krat que disparan balas de 1 tonelada. Los belgas destrozan las vías ferroviarias estrellando sus propias locomotoras entre sí. Así obligan a los alemanes a perder tiempo con las tediosas reparaciones. Mientras los alemanes se ven retrasados en Bélgica y los rusos preparan la ofensiva, los austrohúngaros, que esperaban castigar a los serbios en una semana, se detienen en seco. Los serbios demuestran ser fieros combatientes. En 2 semanas, el recuento de bajas austriacas asciende a 25.000. Y los serbios celebran su momentánea victoria. Todo esto le da al Imperio Británico tiempo para movilizarse. La mayor armada del mundo entra en acción. Al mando, un joven ministro del gobierno llamado Winston Churchill. Gran Bretaña no posee un servicio militar obligatorio y pide voluntarios. Este cartel del mariscal de campo Kitchener, que luchó en Jartum, proclama: «Tu país te necesita». Una llamada que repiten por todo el país los oficiales de reclutamiento. El modesto ejército británico de 100.000 hombres crece hasta formar una fuerza expedicionaria de 1 millón de soldados, atraídos por las inmensas reservas del imperio. En Quebec, los reclutas besan las escrituras y rezan sus oraciones, pensando en el largo trayecto por mar que les aguarda. Estas marchas se convierten en la inspiración de una novela estremecedora, Caballo de batalla de Michael Morpurgo. Recoge la odisea en el campo de batalla de Joey, un caballo de granja. Joey, que puede hablar, cuenta que lo eligieron porque lo consideraban sano como una manzana y apto para cualquier destino, caballería o artillería.
10 millones de caballos, algunos venidos desde Australia y Nueva Zelanda, se unirán a las fuerzas imperiales británicas para sufrir y morir igual que los soldados. Sin sospechar tan siquiera lo que les espera. Muchos de estos caballos todavía no han sido domados. Joey, el caballo de batalla, declara lleno de confianza. Los soldados rebosan optimismo, como si estuvieran emprendiendo una especie de gran picnic militar. Bélgica. Joey y la caballería pronto descubren la realidad de la guerra. Las primeras bajas. Los primeros prisioneros alemanes. Y los belgas, tan valerosos hasta el final. Los franceses también tienen un claro plan ofensivo, el llamado Plan 17. Recuperar Alsacia y Lorena. Marchar sobre Berlín. Su primer objetivo, Mulhouse, en Alsacia. 7 de agosto de 1914. Los franceses toman Mulhouse. Esta marcha triunfal se representa para los boletines informativos. Vemos escolares, ramos de flores y demostraciones patrióticas por parte de personas vestidas con la indumentaria tradicional de Alsacia. El ejército francés en agosto de 1914. La infantería se compone sobre todo de grandes batallones, como en tiempos de Napoleón, con uniformes poco apropiados para la guerra moderna, con llamativos pantalones rojos y sin casco. Se asfixian bajo los gruesos gabanes de lana por el sofocante calor de agosto. Deben cargar con un pesado morral y el famoso fusil Lebel, que pesa 5 kilos. Pero el Lebel, al igual que el alemán Mauser y el británico Lee Enfield, posee una potencia de fuego jamás vista hasta ahora. Estos fusiles de repetición con un alcance de más de 350 metros dejan totalmente anticuados a los ataques de bayoneta en el cuerpo a cuerpo. Pero estas tácticas de antaño que se enseñan en las academias militares siguen costando cientos de miles de vidas humanas. Tres días después de la grabación de estas imágenes, las tropas francesas deben abandonar Mulhouse por una contraofensiva. Los alemanes dirigen sus ametralladoras a la población local, a quien acusan de cometer actos hostiles hacia las tropas del Kaiser. En Bélgica, los alemanes han puesto en marcha una estrategia de represalias. Los alemanes temen a los francotiradores civiles. Cada vez cometen mayores atrocidades. Cada vez que capturan a alguien, si sospechan que es un francotirador, lo matan. Al igual que sucede con los soldados de cualquier parte, el alcohol mitiga el horror y fomenta la aparición de leyendas, como la de un soldado de la infantería alemana apuñalado por un sacerdote belga. El miedo a las represalias empuja a cientos de miles de civiles a huir.
Belgas, franceses y británicos acusan a los hunos, como llaman a sus enemigos, de violar a las mujeres, de cortarles los pechos y también las manos a los niños. ...20 de agosto de 1914... el general von Moltke toma Bruselas. Explica: nuestro avance sobre Bélgica es brutal, sin duda, pero luchamos por nuestras vidas y cualquiera que se interponga en nuestro camino sufrirá las consecuencias. Los alemanes destruyen monumentos históricos, arrasan Lovaina, la Oxford belga, y queman su universidad medieval, así como su irreemplazable biblioteca. Tras solo 3 semanas de guerra, todos los adversarios se ven invadidos por un odio indescriptible. En Bélgica, un soldado de la caballería francesa escribe: entré en una casa, subí las escaleras y encontré a un cerdo alemán aliviándose en un cajón lleno de delicada lencería. Le disparé y murió sobre su propia suciedad. Lo habían saqueado todo. Se han despertado los instintos más bajos de esos alemanes, esos amantes de la música. En el este, en contra de los planes de Alemania, los rusos cruzan la frontera y entran en Prusia Oriental. Y ahora son los alemanes los que emprenden la huida que llamaron la apisonadora rusa. 22 de agosto de 1914. Cunde el pánico. Los refugiados alemanes hablan de destrucción y saqueos. La gente tiene miedo. Reina la incertidumbre. El Kaiser Guillermo II se debate entre el desaliento y el entusiasmo marcial. Su paranoia se acrecienta. Insiste: Inglaterra, Francia y Rusia se han confabulado para hacernos la guerra y exterminarnos. Pero los alemanes conservan la confianza. Acaban de lograr 2 victorias, en Mons y en Charleroi. Tan solo el 22 de agosto mueren 27.000 soldados franceses. Es el día más negro de toda la historia militar francesa. Guillermo II se dirige a sus súbditos en estos términos: bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. El ejército alemán marcha hacia París. A pesar de los retrasos, el plan Schlieffen está teniendo éxito. El gobierno francés ha abandonado la capital. Los alemanes están a tan solo 50 kilómetros de París. La victoria está cerca.